Amigos, son las 7:48 de la mañana. Estamos de vuelta este lunes con más de Buenos Días por BPI TV. El periodo de sesiones de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se realiza entre el 20 y el 24 de septiembre. Para tratar este tema tenemos con nosotros a nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, buenos días, feliz inicio de semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, buenos días para ti, saludos para toda la audiencia. Alejandro, háblanos un poco sobre la importancia de esta nueva edición y si nos ponemos un poquito en el contexto histórico, ¿desde cuándo se inició esta reunión anual de la ONU? Sí, bueno, hablar de la historia de la Asamblea General nos obliga a remitirnos a los orígenes o al origen de la propia Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas tiene su origen en 1945, octubre de 1945. De hecho, se considera que su fundación se da cuando se refrenda, cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas. Y digo que hablar de la historia de la Asamblea General es hablar de la historia de la ONU y sobre todo nos obliga a remitirnos a los orígenes de la ONU, porque es precisamente allí en la Carta de Naciones Unidas donde está detallado, donde está consagrado todo el organigrama de Naciones Unidas. Ese organigrama contempla varios órganos. El primero de ellos es precisamente la Asamblea General, también tenemos al Consejo de Seguridad, tenemos al Consejo Económico, está el Consejo de Administración Fiduciaria y por supuesto también está la Corte Internacional de Justicia. Entonces, insisto, dado que la estructura de la ONU viene dada por la Carta de Naciones Unidas, y la Carta de Naciones Unidas es la que marca el inicio de la ONU, básicamente la historia y la línea de vida de la Asamblea General es exactamente la misma línea de vida de la Organización de las Naciones Unidas. Ale, coméntanos algo. ¿Cuáles son los temas que tienen prioridad para las Naciones Unidas? Porque, por ejemplo, en este momento el tema migratorio preocupa realmente con todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, con la llegada de inmigrantes principalmente venezolanos. ¿Cómo hacen ellos para priorizar los temas y cuáles son los objetivos, las expectativas que se tienen en cada una de las ediciones? Porque muchas personas piensan que esto es un acto más protocolar que lo que realmente se lleva a cabo en la realidad, en acciones concretas. Claro. A ver, Naciones Unidas es una organización que nace sobre la base o sobre la premisa idealista de que los países, las naciones, están tan conscientes del costo de la guerra que precisamente por estar conscientes de ese costo están dispuestos a someter su autoridad a una institución supranacional que de alguna manera fomente, coadyuve la buena convivencia, la amistad, la cooperación entre países. Ese es el espíritu de las Naciones Unidas. Cuando nos vamos a la Asamblea General y estudiamos, por ejemplo, los objetivos de la Asamblea General, uno de los principales objetivos de la Asamblea General es fomentar el derecho internacional, es decir, no solo enriquecerlo con la aprobación de normas, sino también fomentar su cumplimiento. Incluso la Asamblea General tiene la potestad, tiene la facultad de abordar temas relacionados con la seguridad y la defensa internacional cuando estos temas no han podido ser abordados previamente por el Consejo de Seguridad. Es cierto que muchas personas, muchos consideran que las sesiones o el periodo de sesiones
que inicia en septiembre de cada año, es algo meramente protocolar, es una pérdida de tiempo, es una reunión en la que los presidentes o los dignatarios, los representantes de los estados simplemente van a hablar. Eso es cierto. Eso tiene que ver en mucho con el hecho de que muchas disposiciones o muchas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General no tienen un carácter vinculante y esto le otorga a las naciones, a los estados, la discrecionalidad, es decir, la capacidad de o la facultad de cumplir como no cumplir el mandato. La O teoría sea, indica que las naciones deberían cumplir con esos mandatos, pero las naciones están, sí, de alguna manera facultadas para cumplir o no esos mandatos. Claro, eso puede acarrear sanciones, por supuesto que eso puede acarrear sanciones, pero muchas veces estas sanciones no son lo suficientemente duras, lo suficientemente contundentes como para que los estados teman no cumplir o no acatar un mandato directo de la Asamblea General. O sea, si te estoy entendiendo bien, cuando tú dices que no es vinculante, es que ellos establecen las normas y en el caso de que un país viole esas normas, se establecen sanciones que no son lo suficientemente fuertes como para que el país sienta el peso de las sanciones. Por ejemplo, si nos trasladamos a lo que está ocurriendo ahorita, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo ha impactado esto la economía, la parte alimentaria a nivel mundial? ¿Cómo ha provocado la inflación? ¿Cuáles han sido las consecuencias de las sanciones, por ejemplo, de la ONU hacia Rusia? Para que la gente pueda tener una idea de la trascendencia de lo que se discute en estas reuniones. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que Naciones Unidas no ha sancionado a Rusia. A Rusia la han sancionado estados como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, es decir, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea más Reino Unido. Esos son los países que han implementado sanciones en contra de Rusia. Lo que ha hecho la ONU, lo que ha hecho Naciones Unidas es emitir y aprobar y emitir resoluciones en contra de la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Y Eso sí, entonces qué lo ha hecho impacto la tienen ONU. estos exhortos, Alejandro? Ok, estas resoluciones son evaluadas más que todo como un castigo del tipo moral, como una sanción del tipo moral y como una muestra de rechazo global a una acción concreta que en este caso, como estamos hablando de la guerra de Rusia en Ucrania, sería un rechazo del mundo, de las Naciones Unidas, de las 193 o casi 193 naciones que la conforman, a la guerra de Rusia en Ucrania. Es más que todo eso, es más que todo una sanción del tipo moral, que deja por sentada cuál es la posición del mundo o de las distintas partes, de los distintos sectores en los que está dividido el mundo con respecto a la guerra en Ucrania. ¿Cuáles son las resoluciones más importantes que se han aprobado hasta ahora? Porque, bueno, el mundo que está atento a lo que son estos encuentros donde más de 150 mandatarios se van a subir a un podium, van a hablar, van a dirigir un mensaje a la Asamblea Nacional, realmente más allá de un exhorto de carácter moral que no ha tenido ese efecto esperado en lo que está ocurriendo en este momento a nivel de la guerra. Y cuando hablaba del presidente Zelensky es porque se espera un espacio para su participación y para exponer lo que está ocurriendo en Ucrania. Más allá de eso, ¿cuáles son las decisiones importantes que han tomado o que han aprobado de trascendencia y de impacto mundial? Bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que fue aprobada por la Asamblea General en el año 48, si mal no recuerdo, 1948, hasta ahora ese es el aporte más importante de la Asamblea General de Naciones Unidas para el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También, si mal no recuerdo, fue en el año 2015, no estoy muy seguro de la fecha, 2015 o 2017, pero los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, ese es otro documento importante que nació, que vio la luz en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, la Asamblea General no solo es un espacio que está concebido para emitir resoluciones aprobando o rechazando una acción en concreto de uno de los países miembros o de varios de los países miembros. Quizá el aporte más importante y la mayor utilidad que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas son sus normas. Hay que precisarle a la audiencia que las Naciones Unidas, la Asamblea General, tiene por un lado un carácter normativo, por otro lado un carácter deliberativo. Es deliberativa porque todos los asuntos que son llevados a la Asamblea General son debatidos por los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Tiene un carácter normativo porque en la Asamblea General se aprueban normas que, como te dije anteriormente, enriquecen y amplían el derecho internacional. Y además hay algo muy importante, y es que la Asamblea General, Marjorie, aparte de que tiene un carácter normativo y aparte de que tiene un carácter deliberativo, y me voy a permitir citar, el único órgano de Naciones Unidas que cuenta con representación universal. Es decir, es el único órgano de Naciones Unidas en el que tienen voz y voto las 193 naciones, los 193 países que forman parte de Naciones Unidas. Esto es algo que no ocurre en el Consejo de Seguridad. Esto es algo que no ocurre en el Consejo de Derechos Humanos. Esa representatividad, voy a repetirla, ese carácter de representación universal es lo que le otorga peso a la Asamblea General de Naciones Unidas, porque se trata prácticamente del único espacio en el que todas las naciones, por igual, tienen derecho a voz y tienen derecho a voto. Incluso voy más allá. Dentro de las facultades de la Asamblea General está, por ejemplo, aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas. Está, por supuesto, establecer las tasas obligatorias con las que cada Estado debe cooperar con el mantenimiento de Naciones Unidas. Dentro de las facultades de la Asamblea General está designar al secretario general. En esa designación, por supuesto que tiene mucho peso la recomendación que pueda hacer el Consejo de Seguridad, pero es una facultad de la Asamblea General. La Asamblea General, por ejemplo, designa a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está integrado por 15 naciones. 5 de ellas son permanentes, tienen derecho a voto y a veto. 10 son no permanentes, solo tienen derecho a voto. Esas 10 son designadas, son escogidas por la Asamblea General, en el seno de la Asamblea General. Y como te dije más temprano, la Asamblea General también tiene la posibilidad
de abordar temas relacionados con la seguridad y la defensa internacional, cuando estos temas no han podido ser abordados por el Consejo de Seguridad, dada la negativa de al menos uno de los miembros permanentes, es decir, de al menos uno de los miembros que además de derecho a voto tiene derecho a veto. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Ucrania. En muchas ocasiones, la guerra de Rusia en Ucrania no ha podido ser tratada por el Consejo de Seguridad y las resoluciones han tenido que ser llevadas y han tenido que ser aprobadas en la Asamblea General porque Rusia, haciendo uso de su derecho a veto, ha impedido que el tema o que las resoluciones sean discutidas y aprobadas en el Consejo de Seguridad. Si no existiera un órgano como la Asamblea General, esas resoluciones hubiesen podido ser vetadas todas las veces que Rusia quisiera y no se hubiese dicho nada, la ONU no hubiese podido pronunciarse. ¿Qué sucedió? Que por fortuna, al recibir el veto en el Consejo de Seguridad, el tema se trasladó a la Asamblea General y en Asamblea General las naciones, por no decir el mundo, prácticamente de forma mayoritaria, rechazó la guerra que ha desarrollado Rusia en Ucrania. Gracias, Alejandro, por ponernos en contexto con esta importancia de este encuentro de los mandatarios a través de esta asamblea número 77 de las Naciones Unidas. Estaremos muy pendientes para hacer nuevos contactos contigo en el transcurso de la semana con el fin de actualizar a la audiencia sobre la trascendencia de esta información, los temas que se van a abordar nuestros países de Latinoamérica que van a participar. Gracias, Alejandro. Feliz día para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Estábamos conversando con nuestro compañero Alejandro Linares sobre este tema que es una noticia en desarrollo. Hacemos una breve pausa. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.